Sorprendentemente, hay muchas personas que no saben cómo colocarse correctamente el brazalete de este medidor de presión arterial, y solo con equivocarse en esto, la presión puede salir más alta de lo normal. Y algo que definitivamente no quiero que hagan al medir la presión arterial es remangarse las mangas. Sorprendentemente, muchas personas hacen esto. Se suben la manga con fuerza para dejar el codo descubierto y así medir la presión. Esto está mal. Gracias por ver el video. Esto es YouTube Gilead Dasue, ese medicamento para la presión arterial. En realidad, puede que ya no lo necesites. Si esto te sorprendió, por favor escucha lo que tengo que decir. De hecho, solo con medir correctamente la presión arterial en casa, hay personas que pueden reducir su medicación. Incluso hay quienes pueden dejarla por completo. En mi consulta no son pocos los casos así. Sin embargo, si te equivocas, aunque sea en una sola forma de medirla, al contrario, te aumentarán el medicamento. Yo soy médico de medicina general en Hokkaido. Todos los días veo pacientes con hipertensión en la consulta externa. Y hay una escena que veo muy a menudo. Doctor, hay pacientes que me dicen, me medí la presión en casa y me muestran su libreta de presión arterial. Al ver los números en casa casi siempre están dentro del rango normal. Si realmente la presión es baja en casa, usando el método de medición que voy a explicar en este video, podemos reconsiderar el medicamento. Entre las personas que están viendo este video, hay quienes tuvieron la presión alta en el hospital, o quienes están tomando medicamentos para la presión porque en un chequeo médico les salió alta. No son pocos los que creen que tienen hipertensión. Sin embargo, al medirla en casa, solo la presión arterial puede predecir futuros accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio. En la clase de hoy hablaré de 3 temas principales. Primero, 3 razones por las que la presión arterial en casa es importante. Segundo, la forma correcta de medir la presión arterial según las guías. Tercero, explicaré los errores comunes que suelen cometer en formato de preguntas y respuestas. En la segunda parte del video hablaré sobre el error que comete el 90% de las personas. Cómo elegir un medidor de presión arterial en una tienda de electrodomésticos. O si una presión de 125/75 realmente es correcta. También hablaré sobre las formas de medir la presión arterial que absolutamente no deben hacerse. Si ves este video hasta el final, podrías reducir la cantidad de medicamentos que necesitarás en el futuro. Y al manejar correctamente tu presión arterial, deberías poder disminuir el riesgo de enfermedades como obstrucciones o rupturas de vasos sanguíneos. Por favor, quédate hasta el final. En YouTube Gilead Dasue compartimos información médica útil para tu salud desde la perspectiva de un médico en activo. Suscríbete al canal ahora. Entonces, primera lección. Explicaré 3 razones por las que la presión arterial en casa es más importante. Si quieres saber de inmediato cómo medirla específicamente, comienza a ver desde la segunda lección. Primero, quiero informarte de un hecho importante. Por supuesto, la presión arterial que se mide en el consultorio también es importante. Pero, al final, ¿para qué bajamos la presión arterial? Aunque tengas la presión alta, no duele ni da comezón, ¿verdad? ¿Por qué la controlamos? Es para prevenir enfermedades futuras del corazón o del cerebro causadas por la presión arterial alta, ¿verdad? Y en realidad, lo que puede predecir el riesgo de estas enfermedades no es la presión arterial medida en el hospital, sino la presión arterial en casa. Hay una investigación de nivel mundial, la primera en Japón. Es un estudio realizado en la prefectura de Iwate, dirigido a japoneses, que ha continuado desde 1988. En este estudio se hizo un seguimiento a aproximadamente 1.800 personas mayores de 40 años, tanto con la presión arterial en casa como con la presión arterial en el hospital. Entonces, como era de esperarse, la presión arterial medida en casa pudo predecir el riesgo de fallecimiento futuro, y no solo el riesgo de muerte, sino también el riesgo de accidente cerebrovascular. Se ha comprobado que la presión arterial en casa, la presión arterial domiciliaria, puede predecir con mayor precisión, es decir, tomar medicamentos para la presión solo porque la presión arterial fue alta una vez en el hospital podría ser un error. Por eso es importante medir la presión arterial en casa, para prevenir enfermedades en el futuro. Esta es la primera razón por la que la presión arterial domiciliaria es importante. Y la segunda razón es la hipertensión de bata blanca. ¿Han escuchado hablar de la hipertensión de bata blanca? Cuando te miden la presión arterial en el hospital es de alrededor de 150, pero cuando te la mides en casa es de 120. A esto se le llama hipertensión de bata blanca. Es el fenómeno en el que, al ver a una persona con bata blanca en el hospital, te pones nervioso y tu presión arterial sube sin querer. De hecho, hay informes que dicen que aproximadamente entre el 15 y el 30% de las personas diagnosticadas con hipertensión en realidad tienen hipertensión de bata blanca. Es decir, juzgar que una de cada 5 personas tiene hipertensión solo por la presión arterial en el consultorio es peligroso. Podría terminar tomando medicamentos que realmente no necesita. Incluso en las guías japonesas de manejo y tratamiento de la hipertensión de 2025 se especifica claramente que es importante controlar la presión arterial en casa. Por otro lado, para las personas con hipertensión de bata blanca, cuya presión arterial siempre es alta, sin importar cuántas veces se mida en el hospital, eso también es un problema.
Existen estudios que sugieren que esto podría aumentar el riesgo de infarto, de miocardio o accidente cerebrovascular en el futuro. Un estudio realizado en Estados Unidos en 2019 junto con 27 estudios de todo el mundo analizó a aproximadamente 60.000 personas. Se ha informado que si se deja sin tratar la hipertensión de bata blanca, el riesgo de enfermedades cardíacas y cerebrales aumenta aproximadamente un 36%. Así que, aunque la presión arterial suba temporalmente en el hospital, primero hay que medirse la presión arterial en casa. Si sigue alta, hay que esforzarse con la alimentación y el ejercicio, y si aún así no mejora, entonces hay que consultar con su médico tratante para considerar el uso de medicamentos. Por eso, es importante controlar bien la presión arterial, y si se está tomando el medicamento y se logra un buen control, si la presión arterial en casa también está dentro del rango adecuado, aunque en el hospital se ponga nervioso y la presión suba por la hipertensión de bata blanca, se dice que eso no está relacionado con el riesgo de enfermedades en el futuro, así que tal vez no sea necesario preocuparse demasiado si la presión sube por ponerse nervioso en el hospital. Y la tercera razón por la que la presión arterial en casa es importante es esta: la hipertensión enmascarada. ¿Han escuchado hablar de esto? Muchos conocen la hipertensión de bata blanca, pero la hipertensión enmascarada creo que muchos no la conocen. Literalmente, como si llevara una máscara, en el hospital parece estar bien. Muestra buenos valores de presión arterial, pero cuando se quita la máscara, es decir, cuando se mide en casa, resulta que la presión arterial es sorprendentemente alta. Hay personas así. Quizá al medirse en el hospital, la persona se siente más tranquila. ¿Sabe por qué esto es peligroso? Por una sola razón: nadie se da cuenta. Al medirse la presión arterial en el hospital, por primera vez piensan, ¿será que tengo la presión alta? La mayoría de las personas se mide la presión en casa. Por eso, cuando se la miden en el hospital o en un chequeo de salud, si el valor de la presión arterial es bajo, no pensarías en comprar un medidor de presión y medirla en casa, ¿verdad? Incluso a los doctores les cuesta notarlo. Como en el hospital sale normal, tendemos a pensar que seguramente está bien. Sin embargo, hay reportes de que las personas con esta hipertensión enmascarada tienen un mayor riesgo de enfermedades en el futuro. Es un estudio japonés publicado en 2018. Se realizó con 4.300 japoneses que tenían riesgo de enfermedades cardíacas. Se les pidió que midieran su presión arterial en casa 2 veces por la mañana y 2 por la noche, y luego se hizo un seguimiento del riesgo de enfermedades posteriores. Entonces, el grupo con hipertensión enmascarada, que solo tenía la presión arterial alta en casa, tenía el doble de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Creo que este es uno de los patrones típicos en los que una persona que pensaba que estaba sana de repente se desmaya. Y realmente, solo hay una manera de encontrar a este tipo de personas: medirse la presión arterial en casa. No debes sentirte seguro solo porque tus resultados sean normales en el hospital. Hasta ahora he hablado de 3 razones por las que la presión arterial en casa es importante. La primera: la presión arterial en casa refleja mejor los riesgos futuros. Segunda: la hipertensión de bata blanca puede llevar a tratamientos innecesarios. Tercera: la hipertensión enmascarada solo se puede detectar en casa. Entonces, ¿cómo se puede medir correctamente la presión arterial en casa? Lo explicaré de manera sencilla en la segunda parte. Hasta aquí he enfatizado lo importante que es la presión arterial en casa. Sin embargo, no se trata solo de medirla en casa. Lo importante es medirla correctamente en casa. Si la mides de manera incorrecta, la presión arterial puede variar fácilmente por 10 o 20 puntos. Creías que era 140, pero en realidad era 120. Para evitar que eso suceda, aprendamos la forma correcta de medirla. Les explicaré siguiendo la guía japonesa de hipertensión de 2025. Son 4 puntos clave: el momento, la postura, la colocación y las precauciones durante la medición. Estos son los 4. Ahora veamos cada uno. El primero es el momento de la medición. ¿Cuál es más importante? ¿La presión arterial de la mañana o la de la noche? Si tuviera que elegir una, sería la presión arterial de la mañana. Esto es lo más importante, porque la presión arterial alta en la mañana puede predecir mejor el riesgo de enfermedades en el futuro. Hay 4 condiciones para el momento de medir la presión en la mañana. Por favor, tomen una captura de pantalla, una foto o anoten esto para recordarlo. Primero, dentro de la primera hora después de despertarse. Segundo, después de ir al baño. Tercero, antes de desayunar. Cuarto, antes de tomar el medicamento. Puede parecer complicado cuando lo digo así, pero no se preocupen, es fácil. Al despertar, vayan al baño, luego midan su presión arterial y después desayunen. Ese es el orden. Y si es posible, después de ir al baño y antes de desayunar, preparen el desayuno. No toma tanto tiempo, ¿verdad? Cuando terminen y se relajen un poco, antes de desayunar, midan su presión arterial y luego desayunen. Creo que ese ritmo es el mejor.
Hay personas que, por ansiedad, quieren medirse la presión apenas se despiertan, pero en realidad, si se despiertan y aguantan las ganas de ir al baño, si se miden la presión en ese estado, el valor superior de la presión puede subir unos 5 puntos, y en algunas personas incluso hasta 30 puntos. Si sube 30 puntos, ya estarían por encima del límite de la hipertensión, ¿verdad? Por eso, la presión arterial debe medirse después de ir al baño. Y para quienes quieren medirse la presión en la noche, ¿cuál es el mejor momento? Por la noche, mídansela antes de dormir. También hay ciertas condiciones para esto. La primera es que, después de cenar, deben esperar al menos 30 minutos. Si se la miden justo después de comer, el flujo sanguíneo se concentra en el estómago e intestinos y la presión arterial puede variar mucho. Y hay otra cosa que puede sorprenderles: el baño. Después de bañarse, deben esperar una hora antes de medirse la presión. ¿Por qué? Antes se decía que con 30 minutos era suficiente, pero las recomendaciones más recientes indican que los efectos del baño desaparecen hasta después de una hora. ¿Por qué influye el baño? Porque al bañarse y si se marean pueden deshidratarse, ¿verdad? Eso puede hacer que la presión arterial baje en algunas personas. Y especialmente en los adultos mayores, después del baño, hay quienes por el esfuerzo físico pueden tener un aumento de la presión arterial, así que recuerden que la presión puede fluctuar mucho. Por eso, antes de medirse la presión en la noche, recuerden cenar, bañarse y esperar un rato antes de medírsela, idealmente antes de dormir. Y el segundo de los 4 puntos importantes sobre la presión arterial. ¿En qué postura creen que es mejor medirse la presión? Esto afecta directamente los valores de la presión arterial. Hay 4 puntos clave. El primero es sentarse en una silla y recargarse ligeramente en el respaldo. El segundo es no cruzar las piernas y mantener las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. El tercero es mantener el brazo a la altura del corazón. El cuarto es apoyar el brazo, no dejarlo colgando. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si te quedas acostado en la cama, si te estás midiendo la presión arterial sentado en el suelo sobre los talones, eso está mal. Debes sentarte bien en una silla normal y apoyar la espalda en el respaldo. Esa es la postura correcta. Y el segundo punto, no cruces las piernas. Mantén las plantas de los pies apoyadas en el suelo. De hecho, se dice que solo por cruzar las piernas, la presión arterial puede aumentar en promedio de 2 a 8 unidades. Tampoco es bueno que las plantas de los pies queden colgando en el aire. La mejor forma de estar relajado es tener los pies bien apoyados en el suelo. Y el tercer punto es la altura del brazo. Asegúrate de que la posición donde colocas el tensiómetro esté a la misma altura que tu corazón. Si la mesa es demasiado baja y mides la presión con el brazo colgando, podrías estar haciendo fuerza con el brazo y eso puede hacer que la presión arterial salga más alta. Por el contrario, si levantas demasiado el codo y mides la presión en una posición alta, la presión arterial tiende a salir más baja. Así que, si la mesa es baja, usa libros o cojines para poder levantar el brazo y relajarlo. Coloca esos objetos debajo del codo y apóyalo para medir la presión. Y el cuarto punto es no tensar el brazo. Si es posible, haz lo mismo con el otro brazo. No lo dejes colgando. Mejor pon la otra mano sobre la rodilla o sobre la mesa y mantén una postura relajada. Y el tercer punto de los 4 para medir la presión arterial es cómo colocar el brazalete. El brazalete es esa cosa que se enrolla en el brazo para medir la presión arterial. Sorprendentemente, la forma de colocar este brazalete para medir la presión. Hay muchas personas que no lo saben y solo con equivocarse en esto, la presión arterial puede salir más alta. Hay 4 puntos clave para colocar correctamente el brazalete. Primero, colócalo de 2 a 3 centímetros por encima del codo. Segundo, alinea la flecha del brazalete con la parte interna del brazo. Tercero, ajústalo de manera que puedas meter 2 o 3 dedos entre el brazalete y el brazo. Cuarto, colócalo sobre ropa ligera o directamente sobre la piel. ¿Qué les parece? ¿Lo están haciendo conscientemente? Si el brazalete queda sobre la articulación del codo, no se puede medir bien la presión arterial. El esfigmomanómetro funciona presionando con aire el vaso sanguíneo que está en la parte interna del brazo y observa cuánta presión se necesita reducir para que la sangre vuelva a fluir. Por eso, si no colocas la flecha hacia la parte interna, en primer lugar, el vaso sanguíneo que corre por la parte interna del brazo, no se puede presionar ni comprimir el vaso sanguíneo correctamente. Si piensan en la razón, es más fácil de entender, ¿verdad? Así que asegúrense siempre de colocar la flecha apuntando hacia la parte interna del brazo. Y cuando lo enrollen, asegúrense de que quede lo suficientemente flojo como para que puedan meter 2 dedos entre el brazalete y el brazo. Si está demasiado apretado desde el principio, no se puede medir correctamente. Y si se mide la presión arterial sobre un suéter grueso o algo similar, el suéter actúa como un cojín y no permite comprimir bien el vaso sanguíneo, por lo que es fácil que la medición de la presión arterial sea incorrecta. Y algo que definitivamente no quiero que hagan al medir la presión arterial es remangarse las mangas. Sorprendentemente, muchas personas hacen esto: subirse la manga con fuerza para dejar el codo descubierto y medir la presión arterial. Así está mal, porque al remangarse, la base del brazo se aprieta con la ropa
lo que dificulta el flujo sanguíneo. Por eso, aunque la presión arterial se mide correctamente comprimiendo el flujo sanguíneo con el manguito, si te aprietas la parte superior del brazo al remangarte, la presión puede salir erróneamente alta. Si tú también lo hacías, por favor cuéntamelo en los comentarios. Así que, a partir de mañana, si no es un suéter grueso, mide tu presión con la manga bajada normalmente, o quítate la prenda y mide tu presión. Por favor, tenlo en cuenta. Y el cuarto punto son las precauciones durante la medición. Hay 3 cosas. La primera es no hablar. No te midas la presión mientras piensas qué tal si sale alta, o mientras platicas con tus amigos. Hay datos que muestran que solo por hablar, la presión arterial promedio puede subir de 4 a 19 puntos. Por favor, apaga también el celular y la televisión. No te midas la presión mientras ves el celular o tienes la televisión encendida. ¿No habrá alguien que se mide la presión de esa manera? En las guías también se especifica que el entorno para medir la presión arterial debe ser tranquilo, así que por favor ten cuidado con eso. Y en tercer lugar, antes de medirla, respira profundamente durante 1 o 2 minutos y relájate. Como referencia, siéntate en la silla donde vas a medir tu presión y haz de 5 a 6 respiraciones profundas. Haz respiraciones profundas y lentas, y después presiona el botón para medir la presión arterial. Solo con esto, los valores de la presión arterial serán mucho más estables. Hasta aquí llega la forma correcta de medir la presión arterial. Todos pudieron hacerlo perfectamente. Si hubo algún punto en el que no pudieron, por favor compártanlo en los comentarios. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario. Respondo todas las preguntas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la forma correcta de medir la presión arterial en casa, siguiendo las guías. Al despertar, ir al baño, sentarse en la postura correcta y respirar profundamente antes de medir. Sigan este proceso todas las noches y todos los días. Sin embargo, aunque midan perfectamente hasta aquí, si cometen un error al registrar los resultados, todo se arruina. Especialmente porque el 90% de las personas cometen errores en las tiendas de electrodomésticos. Cómo elegir un medidor de presión arterial y sobre el verdadero significado del objetivo de presión arterial de 125/75 lo explicaré en la tercera parte. Así que en la tercera parte hablaré sobre las preguntas que más me hacen en la consulta externa. También explicaré, en formato de preguntas y respuestas, los puntos en los que los pacientes suelen equivocarse. Primera pregunta: ¿está bien si me tomo la presión varias veces y solo anoto el valor más bajo? También recibo este tipo de preguntas. ¿Y ustedes qué opinan? Hay personas que me dicen con mucha seguridad: doctor, me medí varias veces en casa y anoté el valor más bajo, pero en realidad esto es un error. Las últimas guías en Japón establecen que así es como debemos registrar la presión arterial. Debemos medirla 2 veces y anotar el valor promedio de ambas mediciones. Esa es la regla, así que en lugar de medir 2 veces y elegir el valor más bajo, deben medir 2 veces y anotar el valor promedio. Por ejemplo, si la presión sistólica es 135 en la primera medición y 125 en la segunda, deben registrar el promedio, que sería 130. Y otra cosa importante, si es posible, registren todos los valores que midan. Anoten tanto los valores buenos como los malos. Esta información es muy importante para que nosotros, los médicos, podamos tomar decisiones correctas. Si solo anotan los valores altos porque les preocupa, o si miden varias veces y solo escriben el valor más bajo, nosotros tampoco podremos tomar decisiones correctas. Así que, por favor, tengan cuidado con eso. Segunda pregunta de esta sección de preguntas y respuestas. ¿Qué es mejor, un medidor de presión de muñeca o de brazo? Esto es algo que a muchos les interesa, ¿verdad? Cuando van a una tienda de electrodomésticos, los de muñeca suelen ser más compactos y baratos, ¿cierto? Es normal que uno quiera comprar ese tipo. Pero para ir directo al grano, mi recomendación sigue siendo el medidor de brazo. Incluso en las guías de la Asociación Americana del Corazón, AHA, no se recomienda el medidor de muñeca, y las guías japonesas también recomiendan el medidor de brazo. Puede que algunos se pregunten por qué insisto tanto en esto. Hay 4 razones. La primera es que en el caso del medidor de muñeca los huesos estorban. De hecho, los vasos sanguíneos del brazo están rodeados de tejido blando como grasa y músculo. Por eso, cuando se aprieta el brazalete del medidor de presión, los vasos sanguíneos se comprimen correctamente. Pero, ¿qué pasa con la muñeca? En la muñeca hay huesos duros justo debajo de la piel. Y alrededor de los vasos sanguíneos hay muchos tendones, que son como fibras duras. Por eso, aunque te pongas el brazalete, los vasos sanguíneos no se comprimen de manera uniforme. En otras palabras, si los vasos sanguíneos no se pueden comprimir correctamente, no se puede medir la presión arterial con precisión. Y la segunda razón, la presión arterial en la muñeca tiende a ser más alta que en la parte superior del brazo. ¿No es sorprendente? Uno pensaría que, mientras más lejos esté del corazón, pensarías que la presión arterial bajaría.
Pero en realidad no es así. La ola de sangre que es expulsada por el corazón viaja hasta las extremidades y luego rebota y regresa. De hecho, la presión arterial tiende a ser más alta en la muñeca. De hecho, hay informes que dicen que la presión arterial en la muñeca puede ser en promedio 5 puntos más alta que en la parte superior del brazo. Y la tercera razón es que es difícil mantener la muñeca a la misma altura que el corazón. Con el medidor de brazo, normalmente apoyas el codo sobre la mesa, así que el codo queda naturalmente a la misma altura que el corazón. Pero con el medidor de muñeca, si mides la presión en la misma postura de siempre, la muñeca queda más alta que el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, si mides la presión 10 centímetros por encima del corazón, el valor de la presión arterial será en promedio 8 puntos más bajo. Por el contrario, si bajas la mano y mides la presión 10 centímetros por debajo del corazón, la presión será en promedio 8 puntos más alta. Y la cuarta razón es sorprendente. Para las personas con arteriosclerosis, la medición en la muñeca tiende a dar valores aún más altos. Esto en realidad es grave. La arteriosclerosis progresa. Es decir, las personas que tienen problemas como diabetes, colesterol o presión arterial y que por eso tienen arteriosclerosis, en realidad tienden a mostrar diferencias de presión arterial entre el brazo y la muñeca. Es decir, a medida que envejecemos, la arteriosclerosis progresa, así que mientras más edad tengas, es mejor medir la presión en el brazo que en la muñeca. Por supuesto, si por cuestiones de precio o por practicidad solo tienes un medidor para la muñeca, está bien, es mejor que no medirte la presión. Sin embargo, si estás pensando en comprar uno nuevo, si es posible, considera adquirir un medidor de presión que mida en el brazo. Pregunta número 3. ¿En cuál brazo debo medir la presión, el derecho o el izquierdo? Esta también es una pregunta que me hacen muy seguido. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. Si es posible, intenta medir la presión en ambos brazos la primera vez. Luego te recomiendo que todos los días la midas en el brazo donde te salió más alta. De hecho, las guías también recomiendan medir la presión en ambos brazos la primera vez, y realmente es importante hacerlo en ambos. Si hay una diferencia de 20 o más entre la presión de ambos brazos, ¿qué crees que significa esto? Puede ser que esa diferencia en la presión arterial indique que la aorta, que es la arteria más grande, se está desgarrando. El flujo sanguíneo en uno de los brazos podría ser bajo, o tal vez por arteriosclerosis los vasos sanguíneos se han estrechado y el flujo sanguíneo se ha reducido. Si pasas esto por alto, podrías estar ignorando una enfermedad que pone en riesgo la vida. ¿Y por qué tenemos que medir la presión arterial en el brazo donde es más alta? ¿No es solo para recetar medicamentos para la presión arterial? Si pensaste eso, no es así. Cuando hay una diferencia de presión arterial entre ambos lados, la que debemos confiar y considerar como correcta, el valor correcto en realidad es la presión arterial más alta. La presión arterial más alta es la que refleja la presión de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, así que procura medir todos los días la presión en el brazo donde sale más alta. Y la cuarta y última pregunta, al final, ¿cuáles son los valores de referencia para la presión arterial y los criterios para diagnosticar la hipertensión? Creo que aparecen varios valores objetivo y de referencia para la presión arterial, pero con recordar solo 2 es suficiente. Piensa que los números de la presión arterial tienen un punto de partida y una meta. El punto de partida es el valor de referencia para diagnosticar la hipertensión. ¿Recuerdas que era importante medirla en casa? En casa, la presión arterial es de 135/85. Si superas este valor, generalmente se considera hipertensión. Y en cuanto al punto de partida y la meta, ¿qué significa la meta? Se refiere al valor que debemos alcanzar mediante hábitos de vida, como la alimentación, el ejercicio o incluso con medicamentos. El valor objetivo es una presión arterial en casa de 125/75 o menos, así que recuerda estos dos valores. Si tu presión arterial en casa supera 135/85, es hipertensión, y para esas personas el valor objetivo que deben alcanzar es 125/75. Por favor, anótalo. Estos valores son importantes para prevenir accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio en el futuro. Y por supuesto, esto no aplica para todos. Depende de si tienes enfermedades crónicas, tu edad, o si has tenido experiencias de desmayos por presión arterial baja. Por eso, a veces se decide de manera individual considerando esos factores, así que no lo tomes al pie de la letra y asegúrate de consultar con tu médico tratante para decidir juntos los valores objetivo. Entonces, aquí está el resumen de la clase de hoy. 3 razones por las que la presión arterial en casa es importante. Primera, la presión arterial en casa refleja mejor los riesgos futuros. Segunda, la hipertensión de bata blanca puede llevar a tratamientos innecesarios. Tercera, la hipertensión enmascarada solo se puede detectar en casa. Y en la segunda parte les expliqué la forma correcta de medirla. Medirse la presión después de levantarse y de ir al baño por la mañana. Después de eso, desayunen. Si van a medirse la presión en la noche, háganlo antes de dormir.
Después de cenar, esperen 30 minutos y si se bañan, esperen 1 hora antes de medirse la presión. Y la forma de medirse es sentarse bien en una silla con respaldo, sin cruzar las piernas, el brazo a la altura del corazón y sin hablar. Respiren profundo de 5 a 6 veces antes de comenzar la medición. Y la forma de registrar es medir 2 veces y anotar el promedio. También les expliqué los errores comunes que suelen cometer. No está bien elegir solo los valores bajos para anotarlos. Anoten todos los resultados y tomen la decisión con el promedio. Y si es posible, compren un tensiómetro de brazo, no uno de muñeca, para medir la presión en la parte superior del brazo. Mídanse en ambos brazos y usen el valor más alto para sus registros diarios. Y los valores de presión arterial para el diagnóstico de hipertensión en casa son 135/85 y el objetivo del tratamiento es 125/75. Si solo se basa en la presión arterial tomada en el hospital, se pueden pasar por alto la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. La presión arterial en casa es más importante para predecir enfermedades futuras, así que por favor muéstrele a su médico los valores medidos correctamente en casa. Puede que logre dejar de tomar medicamentos o reducir la cantidad. Será el primer paso para cambiar su futuro. Y por favor, le pido algo. Si hoy decidió empezar a medir su presión arterial correctamente, por favor declare en los comentarios que a partir de mañana lo hará 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Las declaraciones de todos ustedes serán un aliento para quienes tienen las mismas preocupaciones. Además, tengo un anuncio. He preparado un material que resume el contenido de la clase de hoy en una hoja tamaño A4. ¿Cuándo medirla? ¿Cómo sentarse? ¿Qué se debe evitar? Solo con pegarlo en el refrigerador podrán medirse la presión correctamente todos los días. Estoy haciendo una hoja así. Regístrate en la cuenta oficial de Line que está en la descripción y escribe la palabra clave Ieketsu de 4 caracteres y envíala. Así te enviaré el material gratis de inmediato. Y si este video te fue de ayuda aunque sea un poco, me haría muy feliz que le dieras like. También, antes de que se te olvide de qué canal es, me alegraría mucho que te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Como médico de medicina general, aprendí de mis pacientes cómo vivir sin envejecer a partir de los 70 años. Está lleno de historias que me enseñaron muchos pacientes, como "yo también quiero vivir así", o "no sabía que se podía vivir de esta manera". Más que hacer ejercicio, es mejor platicar con amigos. Con los medicamentos, es mejor restar que sumar. Eso es lo que aprendí de mis mayores, que sin importar la edad, se puede vivir sano y feliz. Está lleno de muchas enseñanzas, por favor, revísalo en la descripción.